casi las 11:30 en la República Argentina. Me encanta esta cortina. Me la sube. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Bien, yo estoy perfecto. Estuvo buena la editorial. Hablé como un montón. Sí, larga, pero estuvo buena. Igual es todo Dussel. Yo lo único que hice fue tratar de sintetizar 2 horas en menos de 20 minutos. Bueno, está bien, lo lograste. No sé. De todas maneras, a todos aquellos que estén del otro lado, obviamente pueden dejar sus comentarios y valoraciones respecto de cada uno de los segmentos que vamos haciendo aquí en el programa. Y antes de meternos en el próximo hecho, al próximo segmento, un dato, una noticia sobre lo último que está sucediendo. No sé si va a ir por ese lado, yo creo que no. Pero hace algunos días nada más, o desde hace algunos días para acá, se ha vuelto a hablar de Libia por enfrentamientos directos entre pueblo movilizado y fuerzas de alguno de los bandos que están gobernando Libia. Recordemos que desde la muerte de Gaddafi, Libia tuvo 3 tipos de gobierno distintos: un gobierno en el exterior, uno que bancaban una cosa, otro que bancaban otra. Desmembraron ese país con el asesinato con lo que están haciendo con Siria de Muammar Gaddafi. Algo parecido, no es lo mismo, pero es algo parecido a lo que están haciendo con la Siria post Bashar al-Assad. Me parecía que estaba bueno traer esto a colación del país que vamos a estar hablando, que es precisamente Libia, con Vivi Seijas, que ya está aquí en el estudio con nosotros. Sí, ¿Cómo buenas. estás, Vivi? Hola, Vivi. Bueno, el segmento de hoy es sobre Siria y vamos a estar nombrando igualmente algo de eso. Me pusieron Libia acá, por eso me sorprendió. Pero bueno. Bueno, hubo un error. Está bien, Siria. Siria, bueno, vamos con Siria. Bueno, pero igual podemos mencionar algo de eso. Arrancando con Siria, tenemos el mapita también donde se encuentra en lo que sería el Oriente Próximo, con salida al mar Mediterráneo. De hecho, tiene una costa de 170 kilómetros sobre lo que es el mar Mediterráneo. Y que, bueno, justamente también está pegado a lo que es, Israel, Turquía, Irak, lo que es Palestina también. Uh-huh. Y bueno, para arrancar, el eje que le quería dar por ahí a este segmento es como ver por qué Al-Golani está hoy en el poder, digamos. O sea, como que hacer más o menos sintéticamente ese recorrido. Y también ver qué pasa hoy en Siria, tipo qué tipo de estado hay, básicamente todas esas cuestiones. Y para eso, lo previo me parece que es, esta cuestión de cómo después de la Primera Guerra Mundial fue por un momento Siria colonia de Francia, hasta el 41 que se independiza, pero recién en el 44 es reconocido internacionalmente como un estado. Y a partir de eso, también en el medio de su independencia, en medio de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y demás, surge el partido político al que pertenecía el anterior presidente hasta 2024. En realidad, uno de los que comienza también con esto es su padre. Uh-huh. De hecho, de ahí que desde la prensa occidental se haya dicho que era una especie de monarquía, lo que vivía Siria, claro. Más allá de que hay enormes diferencias con lo que son las monarquías del Golfo, sí. Que ahí sí es una cuestión hereditaria. Acá, más allá de que haya cuestiones que en Occidente podemos decir no tienen que ver con el aspecto, si se quiere, más democrático, como estamos acostumbrados acá, a esa democracia liberal de rotación, de cambio, de qué sé yo, que es lo que le critican muchas veces a otros mandatarios que sí. se repiten y reeligen una y otra vez. Bueno, acá se dio algo parecido en la transición entre el papá de Bashar al-Assad y Bashar al-Assad, que también estuvo bastantes años en el poder. Sí, de hecho estuvo del 46 al 70 Perdón, acá lo tengo anotado. Desde el 71, hasta el 2000, que ahí lo sucede su hijo, que fue el anterior presidente, hasta 2024, hasta diciembre de 2024. Como decía, era uno de los que preside este partido, que lo que buscaba era
tener las bases del baasismo, que el baasismo lo que es en realidad es como se podría decir, la reinterpretación de un modelo socialista para lo que son las culturas árabes, más que nada en Siria. Y que bueno, por ahí también es una zona que durante mucho tiempo estuvo enfrentada internamente por las diferentes religiones y etnias y demás, también digo dentro de lo que es el Islam, entre los sunitas, los aluitas y demás. De hecho, Bashar al-Assad es alawita. Sí. Que es una vertiente dentro del Islam chiita, no dentro del Islam sunita. Claro. También todas esas diferencias, siempre cada vez que hablamos de Asia Occidental, siempre tratamos de hacer estas diferencias porque son lo que van a marcar la diferencia, incluso con quienes hoy están en el gobierno, que vienen más de la expresión. De hecho, al-Golani antes era una Al-Qaeda, después fue un ISIS, Sí. ahora termina siendo, no me gusta el término, pero vamos a usarlo para que se entienda, blanqueado por Occidente, y viene de una lectura takfirí, que es, o wahabí, que es otra interpretación, que es una interpretación más radical, que viene del Islam sunita. Claro. Por eso también al-Golani no se lleva del todo mal con muchos de las monarquías del Golfo. Y las masacres que está viendo ahora en Siria son sobre el pueblo alawita. Claro. Los están exterminando, claro, literalmente, y en Occidente prácticamente no se menciona. Bueno, eso lo iba a mencionar un poco más adelante, pero sí. Perdón, Mimi, nos adelantamos. No, está bien. El actual presidente de facto, se podría decir, en Siria, que es justamente es conocido como al-Golani, pero es Abu Mohammed. Justamente viene de una fracción de lo que fue Al-Qaeda, que se originó en 2012, luego de lo que fue la primavera árabe, que en Siria tuvo sus comienzos por ahí de inestabilidad en 2011, que luego de casi 14 años de guerra civil hasta el 2024 fue cuando finalmente desplazaron al poder que había en ese momento en el Estado sirio. Pero que sí, justamente lo que pensaba cuando leía esto, ¿no? De que esta fracción que viene se llama Al-Nusra, que es la fundada por él, es como una pata, por así decirlo, de Al-Qaeda en Siria. Que lo había mencionado en la columna en el segmento de Afganistán, de donde venía también Al-Qaeda, y como que cómo se va esparciendo por esa región, también respondiendo, ¿no?, a los intereses occidentales y demás. Y por ahí, alguien también que aparece mucho en la escena actual, por más que no es nombrado, como que siempre tiene como esa carta blanca que le permite deshacer y hacer en Oriente Medio, es también Israel, que tuvo su enfrentamiento Siria con Israel cuando ocurrió la consolidación del Estado en el 48, que fue junto con el Líbano, la URSS y demás, quienes se opusieron justamente a esto. Y de donde también Israel actualmente está invadiendo parte de lo que es Siria, lo que linda con Damasco, con la excusa de defender a una comunidad que no tiene Estado, que son los drusos. Y justamente de jactarse nuevamente de estar en contra del terrorismo, está invadiendo ahora lo que es Siria. Uno de los, como hemos analizado en otras oportunidades, uno de los partícipes necesarios, junto con algunas monarquías del Golfo y Estados Unidos y Turquía, sí, que es otro de los actores que en el desmembramiento actual de Siria está siendo parte fundamental. De hecho, Turquía e Israel tuvieron algunos encontronazos estos últimos meses, precisamente por este hecho. Porque se están disputando también territorio, claro, dentro de esa lógica, y están viendo cómo también juega este nuevo gobierno, vamos a ponerle gobierno de facto, que tuvo el apoyo, entre otros, de Qatar, por ejemplo, y esto lo vamos a relacionar después con la visita de Donald Trump a muchos de estos lugares. Sí, que de hecho, básicamente lo que hizo
el actual movimiento se podría decir que está como presidiendo lo que es Siria, es allanar el camino para que Siria pueda fragmentarse aún más y repartirse básicamente un pedazo de territorio entre todas estas naciones que están disputando intereses ahí y poder sobre Oriente Medio. Y bueno, en eso justamente también tengo, bueno, como que me había notado también esta cuestión de los intereses puntuales por ahí de cada país que está interfiriendo en la zona. Algo que me había llamado la atención también buscando esto era sobre cómo se fueron disolviendo los distintos bloqueos que hicieron a Siria durante la anterior presidencia, los bloqueos económicos y demás, como vimos en muchos otros países que presentan modelos que por ahí a Occidente no les gusta, como este mensaje de disciplinamiento. Y entre esos bloqueos económicos o multas económicas, alguien que se había ofrecido a pagar una multa, un bloqueo económico de 15.000 millones de dólares era Arabia Saudita, por ejemplo, que estaba negociando eso con Siria actualmente. Uh-huh. O sea, digo, esta cuestión de cómo ahora que lograron su cometido en este camino de poder distribuirse las tierras, están justamente también desligándose en el camino de futuros posibles problemas que le podrían traer a ellos cuando asuman uh-huh. finalmente. Sí, es que ahora lo que están haciendo es desentramar todo el entramado complejo de sanciones y presiones contra el gobierno de Bashar al-Assad, que no comenzó hace un año. Claro. Comenzó en 2011 con la guerra en Siria, y una de las leyes o uno de los hechos que más golpeaba a la economía de Siria tenía que ver con las sanciones unilaterales o con la imposición unilateral de medidas de parte del gobierno de los Estados Unidos, de las distintas administraciones, sean republicanos, demócratas o quien pindón afuera que estuviese en la Casa Blanca, que sancionaron al gobierno de Bashar al-Assad. Y de ahí también mencionar, que me parece que no es menor, que lo que lograron hacer es quitar a un emblema del eje de la resistencia, porque el gobierno sirio siempre fue un aliado de la República Islámica de Irán, siempre tuvo muy buena relación con el Hezbollah del Líbano, con el gobierno del Líbano, con las milicias chiitas de Irak, incluso con Hamas en Palestina y con distintas organizaciones del Frente de Resistencia Palestino, y era, según lo que dicen algunos analistas, un brazo comunicante fundamental para el ingreso sobre todo de provisiones y de armas a Gaza. Uh-huh. Entonces era un territorio clave en esta lucha que siempre mencionamos de el eje de la resistencia en Medio Oriente, hoy quizás con más visibilidad en Yemen, que no está tan cerca de Siria, pero que sin embargo es parte de ese eje que tuvo que virar hacia Yemen, o viró hacia Yemen por una necesidad incluso geográfica. Cae Siria, hay que ver cómo se continúa con ese escenario de defensa del pueblo palestino, entre otras cosas. Claro. Sí, también estaba pensando cuando leías eso y sobre este eje, también es básicamente, digo, el cordón, por así decirlo, que está impidiendo o tratando de impedir también el avance continuo de lo que es el Estado de Israel también hoy en día y de la invasión de las fuerzas estadounidenses y demás. Así que sí, como vos decís, era un punto muy clave justamente para hacerle frente sobre todo a eso, poder inestabilizar lo que es Siria. Y bueno, en base a lo que decías de la visita de Trump y todo esto, justamente una de las negociaciones o acuerdos que estaban sucediendo era como, bueno, ver de destrabar estos bloqueos, pero a través de acuerdos entre Siria y Israel, tipo esta cuestión de, bueno, como acuerdos de paz y demás, que básicamente permitan la entrega de ese territorio que es lo que está Damasco y eso más cerca de Israel, bueno, básicamente eso, como la entrega más pacífica de lo que es ese territorio, por así decirlo, que hoy se disputa por esto que había dicho, que es la defensa a los drusos, supuestamente.
Hay un mapita también de eso, que por ahí explica, bueno, justamente en qué punto, como que por ahí, el punto de interés de cada país colindante en la zona o también de Occidente. Que también es, bueno, tener gran parte de posesión sobre lo que es la salida al mar Mediterráneo, tipo y los nuevos negocios también que plantean las otras regiones, como había nombrado anteriormente en el segmento de Afganistán, lo que era la posible nueva ruta de seda de China y demás negocios también que te empiezan a interferir los BRICS. Y bueno, básicamente nada, esta disputa del poder occidental y de lo que es los nuevos bastiones, digamos, emergentes de lo que es Rusia, China y demás en esta nueva disputa internacional. Sí, esto lo hemos dicho, lo hemos marcado en varias oportunidades. Irán como un gran actor dentro de ese reordenamiento en lo que en algún momento era el triángulo Primakov, decíamos Rusia, China e India. Hoy India desplazada de ese trieto, de ese triángulo por Irán, que es un jugador sin lugar a dudas que tiene una importancia muy estratégica, sobre todo en esta región de Asia Occidental. Si pensamos corredor norte-sur, Irán, Rusia, Azerbaiyán, India, pensemos en el estrecho de Hormuz, por donde circula una gran parte del petróleo saudí y de otros lugares que sale por ese lugar para viajar hacia distintas partes del mundo. Pensemos en el estrecho Bab al-Manda, que es el que está en conflicto permanente en estos momentos, más allá de la tregua reciente que hubo entre el gobierno de Ansarullah y el gobierno norteamericano, con la mediación de Omán, si no me equivoco. También por ese estrecho muy importante que conecta con el canal de Suez, por donde también pasan. Estamos hablando de economía, de geoeconomía, estamos hablando de rutas comerciales. Sí, Siria, pero no solo en términos o sea, geográficos, ¿no? Desde ya también me parece que si hablamos de Irán hay que destacar su poderío militar, su poderío nuclear, sí, la cantidad de recursos, o mal llamados recursos naturales. Bienes estratégicos, sí. Y también su importancia política, o el capital político. Por eso Siria era en esta ecuación un aliado estratégico como país, ya no sé si ideológicamente necesariamente, claro, en todos sus aspectos, pero sí como país era un territorio clave porque está al lado de Irak, digamos, es el paso contiguo después de Irak para tener un brazo de llegada hasta el Líbano y hasta la Franja de Gaza o hasta Palestina, en ese eje de resistencia a los embates permanentes de Occidente y de Israel particularmente, que ahora estamos viendo se está disputando con Turquía y con lo que quede o lo que deje el gobierno de Al-Julani, parte del territorio y parte de lo que significa Damasco para la cultura occidental, de lo que significa como una de las cunas de la civilización occidental. Claro, o sea, se podría decir que Al-Julani hoy en día está siendo como ¿cómo se dice? Como un mediador inversionista entre todos estos países que están tratando de disputarse, diferentes intereses, y que también, digo, por eso es importante resaltar que si bien también viene del islamismo chiita, tiene otra ideología más radical en cuanto a esta separación de lo que es la creencia del islamismo más puro, por así decirlo, que eso deriva de las interpretaciones que hubo a lo largo de la historia de la religión, pero que justamente por eso defiende también esta fragmentación étnica y religiosa de Siria, que al mismo tiempo le da como este comodín de disputar más fácilmente con los otros países estos intereses, y no anteriormente como sucedía en 2024 con el anterior presidente, que lo que hacía era como justamente
buscar, por así decirlo, una sociedad como más tolerable en ese sentido y no tan fragmentada por las diferentes corrientes religiosas que hay en el Islam actualmente. Uh-huh. Más allá de que Bashar al-Assad tenía sus críticos, Sí. que incluso eso fue parte de lo que charlábamos con Tamara Lali, por ejemplo, en alguna oportunidad. Más allá de tener sus diferencias, también desde 2011 para acá, muchos de quienes eran opositores entendieron que había que defender Siria como país, como institución, como ordenamiento, y se plegaron a la defensa desde ese lugar, obviamente sabiendo que tenían sus diferencias políticas con Bashar al-Assad. Lo que estamos viendo hoy es el desmembramiento prácticamente total de lo que conocimos como Siria, y hay que ver en qué desencadena eso, cómo termina repartiéndose la torta. Por esto que decías, Al-Golani se juntó en Arabia Saudí con el príncipe Bin Salman y con Donald Trump, ni más ni menos. Sí, no, algo que por ahí quería retomar que vos habías dicho hoy era como este lavado de cara que habían hecho sobre Al-Golani cuando, tipo, a lo largo de los años, básicamente desde 2012, que fue la creación de Al-Nusra hasta la actualidad como actual presidente, mandatario, mejor dicho, de lo que es Siria. Esta cuestión de que a lo largo de ese recorrido, tipo, fue dando distintas entrevistas y notas a medios internacionales, como a medios aparte, como por ejemplo CNN, el New York Times también escribió una nota sobre él, claro, como los más hegemónicos, digamos. Y también cómo se fue despegando a lo largo de esas entrevistas de, por ejemplo, separándose primeramente de lo que era Al-Qaeda y negando su participación ahí, y cómo también en esa construcción fue justamente también desligándose de, se podría decir, de como estigmatizaciones más en cuanto a lo que es la vestimenta y la apariencia de lo que uno tiene sobre los terroristas, o sea, lo que uno tiene, la imagen que construyó, claro, que construyó Occidente. No solamente desde lo informativo, sino desde lo comunicacional en Hollywood. Bárbaro, claro. Turbante. De hecho, fíjense, esto ni siquiera se gastaron en eliminarlo el tweet. Esto que le pasé a la producción es el tweet que publicaba la embajada norteamericana en Siria el 15 de mayo de 2017. Ofrecían $10 millones por la cabeza de este señor, Mohammad al-Golani, como líder o el representante del terrorismo. Fíjense, y esto lo podrían haber borrado, digamos, más allá claro. Pero sí, es mandato Trump. Claro. Mandato Trump 1. Este señor era calificado en el exterior como un terrorista. Hoy se junta con Trump y está de traje y corbata, sin el turbante o sin con la barba recortada, toda la vestimenta pelo, tradicional. Claro. Toda la vestimenta tradicional musulmana, no terrorista, musulmana. Claro. Más allá, después ahí aparece con el traje militar y qué sé yo, bla, bla, bla. Esos son dos mangos aparte. En fin. Sí, como quería pasar por ahí a la recomendación de Dale lo nomás. que es el producto de consumo, que es un documental hecho por un argentino que se llama Hernán Sin, se llama Nacido en Siria. Quería hacer 2 comentarios de esto. Por ahí, una cuestión, o sea, la fundamental por lo que elegí esto es que él habla de que muchas veces, estas personas que tienen que ser refugiadas en otros países, incluso muchas veces en los mismos países que los despojan de sus tierras y que después se niegan a recibirlos, lo único que le queda como memoria de su patria es identidad, es decir, bueno, soy nacido en Siria, soy nacido en tal lugar. Hay uno también que se llama Nacido en Gaza, por ejemplo. Y como que básicamente recorre esto, cómo es más que nada la historia de los refugiados en base a lo que son todos estos conflictos de Medio Oriente. Por ahí, por otro lado, también lo que quería decir era que, como una crítica, es esta cuestión de que no sé si la única manera de comunicar o demostrar lo que está pasando en estas regiones es usar también como medio solamente a los refugiados y por ahí exponer tanto esas vulnerabilidades, ¿no? Como muchas veces por ahí se deja de lado esta cuestión
de primero como persona, es lo de que todo. te pega más en el Claro, sí, por eso digo, entiendo ese punto y al mismo tiempo digo, por ahí habría que buscar otro giro de rosca para ver de qué lado se puede comunicar también sin por ahí, Sí. exponer tanto a una persona al fin y al cabo. Sí, que no deja de ser víctima, Claro. ¿no? Ujú. Del sistema. Volver Sí, a sí. victimizar Sí. a alguien. Claro. Y bueno, eso. Perfecto. Bueno, no tiramos las propuestas. Ah, cierto. Ay. Bueno, Y había quedado Cabo Verde, Puerto Cabo- Rico. Y bueno, y podemos sumar Libia si vos querés hablar de Lo Libia. que pasa es que Libia, ya hablamos de la región. Capaz que Podemos hablar de Yemen, si no. Claro, por eso. Claro, por eso, De- pero para salir salir- de Claro, esa para región. salir- salirnos un poquito de la región. Voy a proponerlo así, de todas maneras, en estos, lo vamos a poner en redes en estos días. Vamos a darle un poco tiempo a la votación en redes para que Vivi tenga tiempo para también trabajar esa cuestión. Te voy a proponer Chechenia, Ok, está bien. para analizar a los chechenos en algún momento. Ok, dale. Esos tres, Chechenia, Cabo Verde. Y Puerto Rico, los tres que van a ser opciones. De acá a, no sé, ahora vamos a ver con Mori, con Mati y Vivi, ver cuál va a ser el lapso de tiempo que va a haber. Dale. Pero lo vamos a poner en redes para que puedan votar Voto. y elegir cuál de esos tres. PR. Es mi voto. ¿Puerto Rico es tu voto? Sí. Bueno, yo voy a votar Chechenia, claramente. Bueno. Pero bueno. Hacemos una brevísima pausa. Gracias, Vivi. No, Hacemos gracias a una ustedes. brevísima pausa y venimos con el cierre del programa del día de la fecha.